Hola chicos, bienvenidos. Soy el licenciado David Morales Romero, quien va a impartir Anatomía y Fisiología 2. Entonces vamos a iniciar con el primer tema, que es aparato cardiovascular. En este caso, los elementos que vamos a- a abarcar es sangre. Entonces, la planificación de fiesta. La sangre contribuye con la homeostasis, transportando oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes y hormonas hacia y desde las células del cuerpo. Ayuda a regular el pH, la temperatura corporal y proporciona protección contra las enfermedades mediante la fagocitosis y la producción de anticuerpos. El aparato cardiovascular, que se conforma por corazón, cardio, corazón, vascular, vasos sanguíneos. Esta formación por tres componentes interrelacionados: la sangre, el corazón y los vasos sanguíneos. La sangre transporta varias sustancias, ayudan a regular varios procesos vitales y proporciona protección contra enfermedades. La rama de la ciencia que se ocupa del estudio de la sangre, los tejidos que la forman y las alteraciones se llama hematología. Hemo o hemato, que significa sangre, y logos, estudio. Funciones y propiedades de la sangre. La sangre tiene tres funciones generales. La primera es el transporte. La sangre, como tal, que envía o transporta oxígeno desde los pulmones hacia las células del cuerpo y dióxido de carbono desde las células hacia los pulmones para exhalarlo con la expiración. También lleva nutrientes desde el tracto gastrointestinal hacia las células y hormonas desde las glándulas endocrinas hacia otras células. Por último, transporta calor y productos de desecho hacia diferentes órganos para que sean eliminados del cuerpo. Su otra función es la regulación. La sangre circulante ayuda a mantener la homeostasis de todos los líquidos corporales. Ayuda a regular el pH por medio de utilización de sustancias amortiguadoras, que se conocen como buffers, sustancias que convierten en débiles los ácidos a las bases fuertes. También contribuyen en el ajuste de la temperatura corporal a través de las propiedades refrigerantes y la absorción de calor del agua. También es protección. La sangre puede coagularse, lo cual previene su pérdida excesiva del sistema circulatorio tras una lesión. Más aún, sus glóbulos blancos nos protegen de las enfermedades que llevan a cabo la fagocitosis. Entonces, a continuación, cuando veamos las otras presentaciones, vamos a ver lo que es fagocitosis. Características físicas de la sangre. La sangre es más densa y viscosa que el agua y al tacto resulta levemente pegajosa. Su temperatura es de 38 grados centígrados, alrededor de 1 grado por encima de las temperaturas oral o rectal. Tiene un pH ligeramente alcalino cuyo valor se encuentra entre los 7.35 y 7.45. Perdón, chicos. Entonces, el color de la sangre varía con su contenido de oxígeno. Cuando está saturada, o sea que hay buena oxigenación, es rojo brillante, que es la que vemos en el lado izquierdo. Y cuando está insaturada, es rojo oscuro, la que tienen del lado derecho. El volumen sanguíneo es de entre 5 y 6 litros en un hombre adulto de talla promedio y de entre 4 y 5 litros en una mujer adulta de talla promedio. La diferencia entre los dos sexos se debe a las diferencias entre tallas corporales promedio. Componentes de la sangre. La sangre tiene dos componentes. El primero es el plasma, una matriz extracelular líquida acuosa que contiene sustancias disueltas. El segundo componente, los elementos corpusculares compuestos por células y fragmentos celulares.
La sangre está constituida en un 45% aproximadamente de elementos corpusculares y un 55% por plasma. Entonces, por lo general, más del 99% de los elementos corpusculares son células llamadas por su color rojo, glóbulo rojo, o como se escribe entre paréntesis GR. Ajá, entonces, si lo estamos escribiendo, como la literatura lo menciona, entonces GR son glóbulos rojos o eritrocitos. Los pálidos e incoloros, glóbulos blancos o GB o leucocitos, y las plaquetas ocupan al menos el 1% del volumen sanguíneo total. Plasma sanguíneo. Cuando se retiran los elementos corpusculares de la sangre, se obtiene un líquido citrino amarillento llamado plasma sanguíneo o simplemente plasma. Eso podemos tomar una toma de sangre con un tubo de ensayo, lo metemos a una centrifugadora clínica a ciertas revoluciones y como vemos en la imagen del lado derecho, lo que es amarillento es el citrino, que es el plasma como tal. Ya la parte medial, que son los glóbulos blancos y plaquetas, y los glóbulos rojos, que es como tal su color como lo define. El plasma está compuesto por alrededor de un 9.5% de agua y 8.5% de solutos, la mayoría de los cuales 7% según el peso son proteínas. Funciones de la sangre: transporta oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes, hormonas, calor y desechos. Segundo, regula el pH, la temperatura corporal y el contenido de agua de las células. 3. Protección contra la pérdida de sangre por medio de la coagulación y contra la enfermedad por medio de glóbulos blancos. Fagocíticos y proteínas tales como los anticuerpos, interferón y complemento, que más adelante se van a describir. Entonces, en esta imagen que vemos a continuación es el peso corporal como tal del paciente. La sangre entera constituye un 8% y otros líquidos y tejidos el 92%. El plasma sanguíneo constituye lo que es el 55% y los elementos corpusculares constituyen el 45%. Si nos vamos para el apartado de plasma sanguíneo, nos vamos con proteínas que constituyen el 7%, agua 91.5%. Otros solutos constituyen el 1.5%. De proteínas, ¿cuáles son? Las principales a nivel sanguíneo son las albuminas, que tienen el 54%, globulinas el 38%, fibrinógeno constituye el 7% y otras el 1%. En otros solutos son los electrolitos, nutrientes, gases, sustancias reguladoras y productos de desecho. En los elementos corpusculares nos vamos a plaquetas, que en este caso tiene de lo que es 50.000 a 400.000. Glóbulos blancos son de 5.000 a 10.000. Los glóbulos rojos son entre 4.8 a 5.4 millones. De los glóbulos blancos se va a desglosar lo que son los neutrófilos, que constituyen el 60 y 70%, linfocitos del 20 al 25%, monocitos del 3 al 0.8%, eosinófilos del 2 al 0.4%, basófilos, que son del 0.5 al 1.0%. Conforme a continuación vamos a ir describiéndolos en qué constituyen estos elementos corpusculares, cuáles cumplen como tal. Los hepatocitos son células del hígado que sintetizan gran parte de las proteínas plasmáticas, entre las cuales están albumina, 54% total, las globulinas, 38%, y el fibrógeno, que tiene que ver el 7%. Ciertas células de la sangre se transforman en células productoras de gamma globulinas. Estas proteínas son también llamadas anticuerpo o inmunoglobulinas porque se producen durante cierto tipo de respuestas inmunitaria. Numerosas sustancias exógenas, en este caso se conocen como antígenos,
como bacterias, virus, estimulan la producción de millones de anticuerpos diferentes. Estos se unen específicamente al antígeno invasor que estimuló su producción y entonces lo desactivan. Otros solutos plasmáticos incluyen los electrolitos, nutrientes, sustancias reguladoras como enzimas y hormonas, gases y productos de desecho como urea, ácido úrico, creatinina, amoníaco y bilirrubina. Elementos corpusculares. Los elementos corpusculares de la sangre incluyen tres componentes principales, que son los glóbulos rojos, GR, glóbulos blancos, GB, y plaquetas. Los glóbulos rojos y blancos son células completas. Las plaquetas son fragmentos celulares. Los glóbulos rojos y las plaquetas tienen tan solo unas pocas funciones, pero los glóbulos blancos tienen un gran número de funciones especializadas. Vamos a ver la clasificación de los elementos corpusculares de la sangre. El porcentaje del volumen total de la sangre ocupado por los glóbulos rojos se denomina hematocrito. Un hematocrito de 40 indica que el 40% del volumen sanguíneo está compuesto por glóbulos rojos. El rango normal de hematocrito para las mujeres adultas es de 38 al 46%, promedio que es igual a 42. Para hombres adultos es de 40 al 54%, promedio del 47%. Entonces, si nosotros le mandamos a hacer una biometría hemática al paciente, ya sea mujer o hombre, aquí nos vamos a dar cuenta que el hematocrito nos puede dar ciertos valores y en este caso si está muy alto o está muy bajo. Sobre todo siempre está bajo. Una caída significativa del hematocrito indica anemia, una cantidad de glóbulos rojos inferior a lo normal. Formación de las células sanguíneas. El proceso por el cual los elementos corpusculares sanguíneos se desarrollan se denomina hemopoiesis o hematopoiesis. Hemato que de Aima, que significa sangre, y poiesis de poiesis, formación. Antes del nacimiento, la hemopoiesis se produce primero en el saco vitelino embrionario y más tarde en el hígado, vaso, timo y los ganglios linfáticos fetales. La médula ósea roja se convierte en el órgano hematopoyético primario durante los últimos 3 meses antes del nacimiento y continúa como la fuente principal de células sanguíneas después del nacimiento y durante la vida. Las células madre de la médula ósea roja se reproducen, proliferan y se diferencian en células que dan origen a las células de la sangre, que son macrófagos, células reticulares, mastocitos y adipocitos. Algunas de ellas también pueden formar osteoblastos, condroblastos y células musculares, y algún día podrían ser utilizadas como una fuente de tejido óseo, cartilaginoso muscular para la restitución de tejidos y órganos. Las células reticulares producen fibras reticulares, las cuales forman el estroma, como tal la estructura, que sostienen a las células de la médula ósea roja. En la médula ósea roja y dan origen a glóbulos rojos, plaquetas, monocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Las células madres linfoides empiezan su desarrollo en la médula también, pero lo complementan en los tejidos linfáticos. Ellas dan origen a los linfocitos. Pese a que las diversas células madre tienen marcadores de identidad distintos en su membrana plasmática, no pueden distinguirse histológicamente y se asemejan a los linfocitos. La trombopoyetina o TPO es una hormona producida por el hígado que estimula la formación de plaquetas, que son los trombocitos, por parte de los megacariocitos. Diversas citocinas regulan el desarrollo de las diferentes tipos de células sanguíneas. Las citocinas son pequeñas glucoproteínas producidas habitualmente por células de la médula ósea roja, que son los leucocitos, macrófagos
fibroblastos y células endoteliales. Glóbulos rojos. Los glóbulos rojos o eritrocitos, eriteros, rojo y cito de kaitos, que es célula. Contienen la proteína transportadora de oxígeno, la hemoglobina, el pigmento que le da a la sangre su color rojo. Un hombre adulto sano tiene alrededor de 5.4 millones de glóbulos rojos. La anatomía de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son discos bicóncavos de un diámetro de 7 a 8 micras. Los glóbulos rojos maduros tienen una estructura simple. Su membrana plasmática es resistente y flexible, lo que les permite deformarse sin romperse, mientras que se comprimen en su recorrido por los capilares estrechos. Su fisiología o como tal su función de los glóbulos rojos. Están muy especializados para su función del transporte de oxígeno. Cada glóbulo rojo contiene alrededor de 280 millones de moléculas de hemoglobina. Una molécula de hemoglobina consiste en una proteína llamada globina, compuesta por 4 cadenas de polipeptídicas, 2 cadenas de alfa y 2 de beta. Un pigmento no proteico de estructura anular llamado hemo. En el centro del anillo hay un ion que se llama hierro, o como sus siglas químicamente es Fe2+, que puede combinarse reversiblemente con una molécula de oxígeno. Cada molécula de oxígeno capturada en los pulmones está unida a un ion hierro, mientras que la sangre fluye por los capilares tisulares. La reacción del hierro-oxígeno se revierte. La hemoglobina libera el oxígeno, el cual difunde lo primero al líquido intersticial y luego hacia las células. El ciclo vital de los glóbulos rojos viven tan solo alrededor de 120 días por el desgaste que sufren sus membranas plasmáticas al deformarse en los capilares sanguíneos. Los glóbulos rojos lisados, o en este caso rotos, son retirados de la circulación y son destruidos por los macrófagos fijos del vaso e hígado, y los desechos producidos son reciclados y usados en numerosos procesos metabólicos, incluida la formación de glóbulos rojos nuevos. Siempre es un ciclo de reciclaje. El reciclado se produce de tal manera. Los macrófagos del vaso, hígado, médula ósea roja fagocitan los glóbulos rojos lisados y envejecidos. 2. Las porciones de la globina y de la hemo se separan. 3. La globina se degrada a aminoácidos, los cuales pueden ser utilizados para sintetizar a otras proteínas. 4. El hierro se elimina de la porción hemo en forma de Fe3+, la cual se asocia en la proteína plasmática transferrina. Trans o a través y ferrina de ferro. Entonces se convierte en transferrina, un transportador intravascular de ferrina. 5. En las fibras musculares, células hepáticas y macrófagos del vaso e hígado, la ferrina se libera de la transferrina y se asocia en una proteína de depósito de hierro llamado ferritina. 6. La liberación de algún sitio de depósito o la absorción desde el tracto gastrointestinal, la ferrina se vuelve a cambiar por transferrina. 7. El complejo transferrina es entonces transportado hacia la médula ósea roja, donde las células precursoras de los glóbulos rojos lo captan por endocitosis mediada por receptores por su uso en la síntesis de hemoglobina. El hierro es necesario para la porción hemo de la molécula de hemoglobina y los aminoácidos son necesarios para la porción globínica. La vitamina B12 también es necesaria para la síntesis de hemoglobina. 8. La eritropoyesis en la médula ósea roja induce a la producción de glóbulos rojos, los cuales entran a la circulación. 9. Cuando el hierro es eliminado del hemo, la porción no férrica
del hemo se convierte en biliverdina, un pigmento verdoso, y después en bilirrubina. La bilirrubina entra a la sangre y es transportada hacia el hígado. En el hígado, la bilirrubina es liberada en las células hepáticas en la bilis, lo cual pasa al intestino delgado y luego al intestino grueso. En el intestino grueso, las bacterias convierten la bilirrubina en urobilinógeno. La parte del urobilinógeno se reabsorbe hacia la sangre, se convierte en pigmento amarillo, llamado urobilina, y se excreta en la orina. Es como tal le da la pigmentación amarilla a la orina. La mayor parte del urobilinógeno es eliminada por las heces en forma de pigmento marrón, llamado estercolobina, que le da a la materia fecal su color característico. Los glóbulos blancos son leucocitos, leuco de leucos, que significa blanco. Tienen núcleo y otros orgánulos, pero no contienen hemoglobina. Los glóbulos blancos se clasifican como granulares o agranulares dependiendo de si tienen gránulos citoplasmáticos notables llenos de sustancias químicas que se llaman vesículas visibles por técnicas de tinción. Los granulocitos incluyen a los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Los leucocitos agranulares incluyen a los linfocitos y monocitos. La leucocitosis es el aumento de la cantidad de glóbulos blancos por encima de las 10.000 microunidades por decilitro. Es una respuesta normal y protectora a situaciones de estrés como la invasión de microbios, ejercicio intenso, la anestesia y las intervenciones quirúrgicas. Un nivel anormal bajo de los glóbulos blancos, menos de 5.000 microunidades por decilitro, se denomina leucopenia. Esta no es nunca beneficiosa y puede deberse a radiación, shock y ciertos agentes quimioterápicos. Los neutrófilos y macrófagos participan en la fagocitosis. Pueden ingerir bacterias y desechos de materia inanimada. Diversas sustancias químicas liberadas por los microbios y tejidos inflamados atraen fagocitos, fenómenos que se llaman quimiotaxis. Entre las células que estimulan las quimiotaxis entran las toxinas producidas por microbios, las cininas, los productos especializados de los tejidos dañados y ciertos factores estimulantes de colonias, que se conocen como SSF. Estos últimos también aumentan la actividad fagocítica de los neutrófilos y macrófagos. Entonces, si vemos la imagen para interpretarlo de una manera más comprensible, el juego de Pac-Man, entonces es lo que hacen los macrófagos, se comen como tal a los agentes que en ese caso provocan alguna infección. Entre los glóbulos blancos, los neutrófilos son los que son más rápidos, que responden a la destrucción tisular por parte de bacterias. Tras englobar al patógeno durante la fagocitosis, que es los que les comentaba que se comen como tal al antígeno, el neutrófilo libera diversas sustancias químicas para destruirlo. Estas sustancias incluyen la enzima, que se llama lisoma, que destruye ciertas bacterias y oxidantes fuertes, como el anión superóxido, peróxido de hidrógeno, y el anión hipoclorito, similar a la lavandina de uso doméstico. Los neutrófilos también contienen defensinas, proteínas que exhiben un amplio rango de actividad antibiótica contra las bacterias y hongos. En el neutrófilo, las vesículas que contienen defensinas se fusionan con los fagosomas que contienen los microbios. Las defensinas forman péptidos que actúan como lanzas que perforan las membranas microbianas. La pérdida resultante del contenido celular mata al invasor. Entonces los neutrófilos son como si fueran arqueros, y como tal atacan al antígeno.
Los eosinófilos dejan los capilares y entran al líquido tisular. Se cree que liberan enzimas como la histiaminasa, que combate los efectos de la histamina y otras sustancias involucradas en la inflamación durante reacciones alérgicas. Ajá. También fagocitan complejos antígeno-anticuerpo y son efectivos ante ciertos parásitos. Un alto recuento de eosinófilos suele indicar un estado alérgico o una infección parasitaria. En los focos de inflamación, los basófilos salen de los capilares, entran a los tejidos y liberan gránulos que contienen heparina, histamina y serotonina. Estas sustancias intensifican la reacción inflamatoria y están implicadas en las reacciones de hipersensibilidad, en este caso cuando hay alergias. La función de los basófilos es similar a la de los mastocitos, células del tejido conectivo originadas de células pluripotenciales en la médula ósea roja. Como los basófilos, los mastocitos liberan sustancias que intervienen en la inflamación, como heparina, histamina y proteasas. Estas ampliamente distribuidas en el cuerpo, particularmente en los tejidos conectivos de la piel, membranas de las mucosas de los extractos respiratorio y digestivo. Entonces, cuando hay una reacción alérgica, pues es obvio que en la piel hay inflamación, hay ligera comezón, se conoce como prurito. ¿Ah? Los linfocitos son los soldados más destacados en las batallas del sistema inmunitario. La mayoría de los linfocitos se mueven constantemente entre los tejidos linfoideos, la linfa y la sangre, pasando muy pocas horas en la sangre cada vez. Los tres tipos principales de linfocitos son las células B, las células T y las citolíticas naturales que se conocen como natural killer. Ajá. Entonces las células B que vienen provenientes del vaso y las células T que provienen del timo. Ajá, las células T atacan a virus, hongos, células trasplantadas, células cancerosas y algunas bacterias y son responsables de las reacciones transfuncionales, las reacciones alérgicas y el rechazo de órganos trasplantados. Es por eso que cuando una persona recibe un trasplante de un órgano, se le dan medicamentos inmunodepresores. ¿Para qué? Para que las células T no ataquen como tal al órgano. Las respuestas inmunitarias llevadas a cabo por las células B, como por las células T, ayudan a combatir la infección y proveen protección contra ciertas enfermedades. Las natural killer atacan a una amplia variedad de microbios infecciosos y ciertas células tumorales de surgimiento espontáneo. Ajá. Los monocitos tardan más que los neutrófilos en alcanzar el sitio de infección, pero lo hacen en cantidades mayores y destruyen más microbios. Una vez en el sitio aumentan su tamaño y se diferencian a macrófagos circulantes, los cuales limpian los restos celulares y microbios mediante la fagocitosis tras una infección. Entonces, digamos que los monocitos, en este caso llegan los neutrófilos, se podrá decir un ejemplo muy coloquial, llega la policía municipal, pero en este caso pues llegan los mastocitos que podría ser la marina o las fuerzas élite y destruyen como tal a ese tipo de agentes. Ajá. Un médico puede ordenar un recuento diferencial de glóbulos blancos, un recuento de cada uno de los 5 tipos de glóbulos blancos para detectar una infección o inflamación, para determinar los efectos de una posible intoxicación por químicos o fármacos, evaluar infecciones hemáticas, en este ejemplo leucemia, y los efectos de la quimioterapia o detectar reacciones alérgicas o infecciones parasitarias. Eso se ve en una biometría hemática y ahí se ven que los neutrófilos están arriba de su parámetro normal. Las plaquetas. Parte de las células inmaduras se convierten en eritrocitos y leucocitos. Las células madre hematopoyéticas también se diferencian en células que producen plaquetas. Bajo la influencia de la hormona trombopoyetina, las células madre mieloides se convierten en unidades formadoras de colonias megacariocíticas, que a su vez
devienen en células precursoras llamados megacardioblastos. Los megacardioblastos se transforman en megacariocitos, grandes células que se inciden en 2000 a 3000 fragmentos. Cada fragmento encerrado en una porción de membrana plasmática es una plaqueta, que se conoce como trombocito. Las plaquetas se liberan desde los megacariocitos en la médula ósea roja y después entran a la circulación sanguínea. Hay entre 150,000 y 40,000 plaquetas en cada microunidad por decilitro de sangre. Los gránulos también contienen sustancias que una vez liberadas promueven la coagulación de la sangre. Las plaquetas contribuyen a frenar la pérdida de sangre en los vasos sanguíneos dañados por un tapón plaquetario. Su promedio de vida es breve, por lo general de tan solo a 5 a 9 días. Las plaquetas muertas y envejecidas son eliminadas por los macrófagos esplénicos y hepáticos. Entonces, en esta tabla vamos a ver de manera resumida el significado de recuento de los glóbulos blancos y bajos. Entonces, los neutrófilos, cuando están altos, es una infección bacteriana. Cuando hay quemaduras, estrés, inflamación. Un recuento bajo puede indicar exposición a radiación, toxicidad por fármacos, deficiencia de la vitamina B12 o lupus eritematoso isquémico. Linfocitos, cuando están en un recuento alto, hay infecciones virales, tipos de leucemias. Y cuando está bajo, es enfermedad prolongada, una inmunosupresión o tratamiento con corticoides. Los monocitos, si hay un recuento alto, hay infecciones virales o fúngicas, tuberculosis, ciertos tipos de leucemias o otras enfermedades crónicas. Cuando está bajo, hay una supresión de la médula ósea que hay con tratamiento con corticoides. Eosinófilos, reacciones alérgicas, infecciones parasitarias, enfermedades autoinmunitarias. Y cuando se encuentra bajo, hay toxicidad por fármacos o estrés. Los basófilos son reacciones alérgicas, leucemias, neoplasias, hipotiroidismo. Y cuando están bajos es un embarazo, ovulación o estrés o hipotiroidismo, Homeostasia. La homeostasia, no confundir con el término de homeostasis. Es una secuencia de reacciones que detienen el sangrado. Cuando los vasos sanguíneos se dañan o rompen, la respuesta homeostática debe de ser rápida, circunscripta al foco de lesión y cuidadosamente controlada para ser efectiva. La homeostasia no. Todas las reacciones que va a tener la homeostasia es para que no tengamos un sangrado, ya en este caso si tenemos alguna herida o como tal alguna hemorragia, los factores de la homeostasia se van a encargar de que no exista más derrame. Hay tres mecanismos que reproducen la pérdida de sangre. Un vasoespasmo, la formación de un tampón plaquetario, la coagulación sanguínea. Cuando es exitosa la homeostasia impide la hemorragia como tal. La pérdida de gran cantidad de sangre de los vasos. Los mecanismos homeostáticos pueden evitar la hemorragia en los vasos más pequeños, pero la hemorragia masiva en grandes vasos suele requerir intervención médica. Entonces, ¿qué es un vasoespasmo? Cuando las arterias o arteriolas se lesionan, el músculo liso de sus paredes se contrae en forma inmediata. Esta reacción recibe el nombre de vasoespasmo. Mediante ese proceso se reduce la pérdida de sangre durante varios minutos y hasta varias horas, tiempo en el cual los mecanismos homeostáticos se ponen en marcha. Es probable que el vasoespasmo es causado por el daño del músculo liso por sustancias liberadoras de plaquetas activadas y por reflejos iniciados a receptores del dolor. La formación del tampón plaquetario. Las plaquetas almacenan una cantidad de pequeñas sustancias químicas asombrosa para su pequeño tamaño. Sus numerosas vesículas contienen factores de coagulación, adenil-trifosfato, calcio y serotonina. También tienen enzimas que producen una prostaglandina, tromboxano A2, factor de estabilización de la fibrina, que ayuda a fortalecer el coágulo.
Lisosomas, algunas mitocondrias sistémicas de membrana que captan y almacenan el calcio y proporcionan canales para liberar el contenido de los gránulos y glucógeno. También el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Una hormona puede causar la proliferación de las células endoteliales vasculares, fibras musculares lisas y fibroblastos que ayudan a reparar las paredes de los vasos sanguíneos dañados. Inicialmente las plaquetas entran en contacto y se adhieren a las partes lesionadas de un vaso sanguíneo, como a las fibras colágenas del tejido conectivo subyacente. Este proceso se llama adhesión plaquetaria. El adenintrifosfato y tromboxano son liberados, cumplen un papel importante en la activación de plaquetas cercanas. La serotonina y el tromboxano A2 funcionan como vasoconstrictores, que quieren decir alentan el flujo sanguíneo, que producen y mantienen la contracción del músculo liso vascular, con lo que disminuye el flujo sanguíneo por el vaso lesionado. La liberación de adenintrifosfato hace que otras plaquetas circundantes se vuelvan más adherentes, propiedad que les permite sumarse a las ya activadas. Finalmente, la acumulación y acoplamiento de grandes y numerosas plaquetas forman una masa que se denomina tapón plaquetario. Un tapón plaquetario es muy efectivo en la prevención de la pérdida de sangre en un vaso pequeño. Aunque al principio el tapón es poco sólido, se vuelve bastante firme al ser forzado por más hebras de fibrina formadas durante la coagulación. Un tapón plaquetario puede detener el sangrado si la lesión del vaso no es demasiado grande. Entonces, como lo vemos en la imagen a continuación, cuando tú te llegas a cortar ligeramente, o en este caso algún pequeño sufre alguna raspadura, el tapón plaquetario hace que ya no exista esa pérdida de sangre y la fibrina empieza a la cuestión de la reparación del tejido. Coagulación. Normalmente la sangre se mantiene en forma líquida siempre y cuando permanezca dentro de los vasos. El líquido citrino llamado suero es solo plasma sanguíneo, sino las proteínas de coagulación. Finalmente el gel se separa de la parte líquida, pero si se extrae del cuerpo se espesa y se forma un gel. El gel se denomina coágulo. Está formado por una trama de fibrinas proteicas insolubles llamada fibrina, en el cual quedan atrapados los elementos corpusculares, los elementos de la sangre. El proceso de formación de gel llamado coagulación es una serie de reacciones químicas que culmina en la formación de las hebras de fibrina. Si la sangre se coagula con demasiada facilidad, se pueden producir una trombosis, es decir, coagulación dentro de un vaso no dañado. Si tarda demasiado en formar el coágulo, puede causar una hemorragia. Entonces, esa es la adhesión plaquetaria. Glóbulo, plaqueta, fibras de colágeno y endotelio dañado, que es en la parte inferior. Entonces, las plaquetas ya se están activando. En la reacción de liberación de plaquetas, las fibrinas de colágeno y la liberación de adenintrifosfato, serotonina y tromboxano A2, se dirigen como tal a la lesión. Las fibras de colágeno, y aquí como tal ya está el tapón plaquetario, para que no exista como tal la hemorragia. La coagulación es una compleja cascada de reacciones enzimáticas en la que cada factor activa muchas moléculas de la siguiente según una secuencia fija. Finalmente se forma una gran cantidad de producto. La proteína insoluble fibrinina puede ser dividida en 3 procesos. Hay dos vías llamadas vía extrínseca y vía intrínseca, las cuales serán descritas brevemente a la formación de la protombinasa. Una vez sucedido esto, los pasos involucrados en las 2 fases siguientes son iguales por ambas vías y se le denomina vía final común. La protombinasa se convierte en la protombina, una proteína plasmática formada por el hígado, en la enzima trombina. La trombina convierte el fibrinógeno soluble, otra proteína plasmática formada por el hígado.
en fibrina insoluble. Esta es la trama del coágulo. La vía extrínseca de la coagulación tiene menos pasos que la vía intrínseca y ocurre rápidamente en la cuestión de segundos si el traumatismo es grave. Su nombre se debe a que la proteína tisular llamada factor tisular, también conocido como tromboplastina, se filtra en las células del exterior de los vasos extrínsecas hacia la sangre e inicia la formación de protombinasa. El factor tisular es una mezcla compleja de lipoproteínas y fosfolípidos liberados desde la superficie de las células dañadas. En presencia de calcio, el factor tisular comienza una secuencia de reacciones que concluye la activación del factor X de la coagulación. Una vez activado, este se combina en el factor 5 en presencia de calcio para formar la enzima activa protombinasa, completando la vía extrínseca. La vía intrínseca de la coagulación es más compleja que la extrínseca, es más lenta y en general requiere varios minutos. En este caso, el nombre se debe a que sus activadores están en contacto directo con la sangre o se reencuentran en ella. Intrínsecos. No es necesario que el tejido circulante esté lesionado. Si las células endoteliales se erosionan o dañan la sangre, pueden ponerse en contacto con las fibras colágenas del tejido conectivo subendotelial del vaso. Además, el traumatismo de las células endoteliales lesiona las plaquetas, lo que produce la liberación de los fosfolípidos plaquetarios. El contacto con las fibras colágenas o con el vidrio del tubo donde se recoge la sangre activa el factor 12 de la coagulación, el cual comienza la secuencia de reacciones que activan finalmente el factor 10. Los fosfolípidos plaquetarios del calcio pueden también participar en la activación del factor 10. Una vez activado, este se combina en el factor 5 para formar la enzima protombinasa, al igual que la vía extrínseca, completando la vía intrínseca. La vía común. La vía común es la formación de la protombinasa, marca el inicio de la vía común. En la segunda etapa de la coagulación sanguínea, la protombinasa y el calcio catalizan la conversión de la protombina en trombina. En la tercera etapa, la trombina en presencia de calcio convierte el fibrinógeno soluble en hebras laxas de fibrina insoluble. Perdón, chicos. La trombina también activa el factor 13, factor estabilizador de la fibrina, que refuerza y estabiliza la trama de fibrina en un coágulo resistente. El plasma contiene cierta cantidad del factor 13, en la cual es liberado también en plaquetas del coágulo. La trombina tiene un doble efecto de retroalimentación positiva. El primero involucra el factor 5, acelera la formación de trombobinasa. Esta última a su vez acelera la producción de más trombina y así sucesivamente. En el segundo circuito de retroalimentación positiva, la trombina activa a las plaquetas, lo cual refuerza su agregación y su liberación de fosfolípidos plaquetarios. Retracción del coágulo. Una vez formado el coágulo, esta tapa el área dañada del vaso y así frena la pérdida de sangre. La retracción del coágulo es la consolidación o el aumento de la tensión del coágulo de fibrina. Las hebras de fibrina unidas a las superficies dañadas o del vaso se retraen gradualmente a medida que las plaquetas ejercen tracción. Durante este proceso, algo de suero puede escapar a través de la trama de fibrina, no así los elementos corpusculares de la sangre. La retracción normal depende de la adecuada cantidad de plaquetas en el coágulo, las cuales liberan el factor 13 y otros reforzándolo y estabilizándolo. Puede entonces llevarse a cabo la reparación permanente del vaso. Con el tiempo, los fibroblastos forman tejido conectivo en el foco de lesión y nuevas células endoteliales restituyen el revestimiento del vaso. Entonces, en esta tabla están los factores de coagulación, que es el factor 1 hasta el 13. Entonces, factor 1 es fibrinógeno, su fuente es en el hígado y sus vías de activación es final común. Número 2, tropombina, su fuente es el hígado y tiene función final común. Factor 13, factor tisular, tromboplastina, tejidos dañados y plaquetas activadas.
y su vía de activación es extrínseca. En el factor 4, iones de calcio, dieta, huesos y plaquetas, y se encuentran todas. En el factor 5, proacelerina, factor lábil o globulina aceleradora, se encuentra en hígado y páncreas, extrínseca y intrínseca. En el factor 6, acelerador sérico de la conversión tropombina, factor estable de la proconvertina, se encuentra en hígado y su función y su activación es extrínseca. En el 8, factor antihemolítico A o globulina antihemolítica, es en el hígado y es en la vía intrínseca. En la 9, factor Christmas, componente plasmático de la tromboplastina o factor antihemolítico B. Su fuente es en el hígado y es intrínseca. Lo igual en el factor 10, factor Stuart, factor Power o trombosinasa. Igual es en hígado y tiene activación en ambas, extrínseca y intrínseca. En la 11, antecedente plasmático de la tromboplastina o factor antihemolítico, igual es en hígado, intrínseca. En el 12, factor de Hagemann, factor del vidrio, factor del contacto del factor antihemolítico. Igual en hígado y es intrínseca. Y el factor 13, que es el estabilizador de la fibrina, se encuentra en el hígado y plaquetas y en el final común. Bueno, chicos, espero haya sido de su agrado esta clase y muchas gracias por su atención.